Actualmente nadie duda del arte griego, el etrusco, el inca, el vikingo, el nazarí o el persa. Pero hasta hace 2 siglos muchas de las reliquias halladas por azar eran piezas sin contexto. Los primeros arqueólogos reconocidos por las enciclopedias, allá por los siglos XVIII o XIX, apenas excavaban, no hacían ningún tipo de trabajo de campo. La gran mayoría escudriñaban piezas en sus gabinetes sin más ambición que cotejar estilos artísticos, poco más. Eran autodidactas que estudiaban en un entorno diletante. Sin embargo, estos mismos arqueólogos, si es que merecen este calificativo, fueron los primeros en intuir la existencia de un arte proscrito hasta ese momento, el arte ibérico. Hoy vamos a repasar la cadena de episodios que influyeron en el reconocimiento del arte ibérico a partir de la intrahistoria del Cerro de los Santos, el lugar del que procede la colección más controvertida de la protohistoria española. Primero, retrocedamos al verano de 1871, cuando el gobierno español decidió fletar la fragata Arapiles, que habría de zarpar rumbo al Mediterráneo oriental. En principio, el objetivo de la expedición era mostrar pabellón y extender el prestigio naval de un imperio cercano ya a su ocaso. Recordemos que en 1898 perdimos definitivamente Cuba, Puerto Rico o Filipinas. Pero una expedición con semejante calado patriótico podía dar más de sí. Así que a la dotación inicial, mejor dicho, fue incorporada una comisión científica para amortizar el gran despliegue naval. Pero, ¿para qué esta dotación? El cometido era, entre otras cosas, rellenar las vitrinas del recién inaugurado Museo Arqueológico Nacional, que acababa de abrir sus puertas el 9 de julio de 1871. El elegido fue Juan de Dios de la Rada y Delgado, por aquel entonces conservador de museos, y al que le atribuían entonces rasgos de anticuario trasnochado, de coleccionista, hasta el punto de que, con cierta sorna, algunos le califican hoy de arteólogo que no de arqueólogo. En cualquier caso, Rada fue quien gestionó y facilitó que 300 piezas arqueológicas entraran en el museo tras la expedición el 23 de septiembre de 1871. Fue así como se incorporaron a los fondos del museo 60 vasos griegos, 30 vasijas chipriotas, esculturas clásicas, escarabeos egipcios, estatuillas sicilianas de barro, monedas romanas, monedas coptas, griegas y varios vaciados con fragmentos arquitectónicos procedentes de la Acrópolis ateniense. El caso es que este episodio puede parecer irrelevante si lo relacionamos con el reconocimiento del arte ibérico, pero no es así. Veamos por qué. El nombre de Rada y Delgado aparece de nuevo en el registro de efemérides el 27 de junio de 1875, casi un lustro después. Me explico. Ese día, la Real Academia de la Historia se llenó de autoridades académicas y políticas para dar la bienvenida a un nuevo miembro que no era otro que el propio Rada y Delgado. En resumen, una investidura académica seguida de un discurso en la que el nuevo miembro departió sobre un asunto de actualidad arqueológica, la colección de estatuas del Cerro de los Santos en la provincia de Albacete. El conjunto escultórico venía manifestándose en el subsuelo de Montelegre del Castillo desde los años 30 del siglo XIX, cuando fue talado el bosque que cubría el cerro. Y desde entonces se convirtió en objeto de atención por parte de investigadores, curiosos y también algunos oportunistas. Pero el asunto no trascendió el ámbito académico hasta 20 años más tarde. El primero en rendirse a los encantos de las misteriosas estatuas fue Juan de Dios Aguado Alarcón, considerado hoy el descubrimiento, o mejor dicho, el descubridor del Cerro de los Santos. Aguado remitió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la prima hermana de la Real Academia de la Historia, en lo que es materia de patrimonio artístico arqueológico, un informe y varias ilustraciones con dibujos de estatuas mutiladas, restos arquitectónicos, teselas de mosaicos y también varios fragmentos de inscripciones. Era junio de 1860 y aquella colección de barro todavía era, a los ojos de todos, de naturaleza indefinida y de difícil encaje cultural.
En los años siguientes, el protagonismo se repartió entre distintos investigadores hasta que apareció en escena Vicente Juan Amat, el relojero de la vecina localidad de Yecla. A él le concedieron, antes que a nadie, un permiso de excavación para rastrillar y hacer excavaciones en el Cerro de los Santos, y su relojería no tardó en convertirse en una galería de arte que alternaba estatuillas de barro con relojes de pared. Pero el que vea en este gesto del relojero una pasión filantrópica se equivoca. Desde entonces, Vicente Juan Amat, encontró un filón y decidió hacer negocio vendiendo remesas de estatuas al Museo Arqueológico. Al poco tiempo perdió la confianza de los responsables culturales, se le retiró el permiso incluso y desapareció del mapa. Los siguientes en desfilar por el Cerro de los Santos fueron los padres escolapios de Yecla, de forma que los nuevos hallazgos cambiaron la relojería de Amat por las escuelas pías de Yecla y una luminosa biblioteca canónica se convirtió en el nuevo expositor de las estatuas. El eclesiástico que más renombre alcanzó fue el padre Carlos Lasalde, que fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la filiación artística de la colección del Cerro. De hecho, publicó una memoria para defender que se trataba de estatuas egipcias y no fue el único desatino. Se había llegado a sostener incluso que las estatuas eran exvotos procedentes de un templo cristiano de época visigoda. Y otros colegas rebasaban incluso la extravagancia, pues varios años después, cuando los llegaron a comparar con los Kamenebabe rusos que coronaban los kurganes o tumbas escitas, otros con esculturas griegas o incluso con estatuas fenicias. Mientras tanto, se fueron acumulando los investigadores y emisarios que trataban de desvelar la verdadera naturaleza de las estatuas. Por ejemplo, la dupla de conservadores que envió el Museo Arqueológico Nacional en calidad de expertos en septiembre de 1871. Me refiero a Paulino Sabirón y Juan de Malibrán, que registraron en sus litografías varios sillares de piedra, hoy en paradero desconocido, de los que pudo ser un antiguo santuario o adoratorio, como se decía entonces. Las memorias y los informes se fueron sucediendo hasta el famoso discurso de Rada Delgado en los salones de la Real Academia de la Historia en 1875. En tal acto, Rada defendió con vehemencia la calidad artística de unas estatuas cuya autenticidad empezaba a ser sospechosa a los ojos de varios investigadores, entre ellos el citado Paulino Sabirón. Basó su discurso en las inscripciones de las estatuas, en las indumentarias de los representados y en los rostros de las estatuas. Y emitió su diagnóstico atribuyendo a las figuras de barro una quíntuple influencia egipcia, asiria, chipriota, griega y romana. Seguramente Rada tiró de experiencia que no iba mucho más allá de haber visitado museos y yacimientos arqueológicos en su travesía por el Mediterráneo oriental a bordo de la ya mencionada fragata Arapiles. Su memoria estaba tan embutida de imágenes orientales que las estatuas del Cerro de los Santos traicionaron su ligereza de juicio. Sus conocimientos arqueológicos eran precarios antes de subir a la fragata y al bajar veía egipcios, chipriotas, fenicios y griegos por todas partes. Bien, pero en medio del delirio, Rada tuvo un brote de lucidez. En aquella amalgama imposible de influencias lejanas, detectó un cierto aire étnico, un soplo de aire indígena que trajo a su memoria el folclorismo de las mujeres levantinas. Radas fue el primero en hablar de arte ibérico en un momento en el que las antigüedades inciertas llevaban el sello genérico de prerromana, sin más. La cultura ibérica, proscrita hasta ese momento, renacía así, rescatada por Rada en plena floración de las culturas prerromanas que habitaban el entorno mediterráneo. Porque desde el Renacimiento los historiadores solo tenían ojos para las culturas clásicas y hasta la segunda mitad del siglo XIX no vino a despertarse la conciencia prerromana de las naciones europeas. Sin duda fue la contribución más notable de Rade Delgado para la arqueología patria. Pero la intuición que mostró con su dictamen iberista se vio también enturbiada
cuando tomaron cuerpo los fantasmas de la falsificación. Volvamos atrás en el cronograma de acontecimientos para recuperar uno de los primeros episodios en la trama, si se puede llamar así, del Cerro de los Santos. El caso es que 2 años antes del discurso de 1875, las salas del Prater Vienès ya habían expuesto, entre el recelo y la sospecha, bien es cierto, 30 vaciados de yeso del Cerro de los Santos. Fue en la convocatoria de la Exposición Universal y en la que las autoridades culturales españolas aprovecharían para sondear opiniones de expertos europeos sobre la controvertida filiación cultural de las esculturas. La reacción más llamativa fue la del arqueólogo húngaro Henselmann, que en un trabajo publicado en 1876 comparó las figuras oferentes, que sujetaban un vaso entre las manos a lo que es la altura del vientre, con las esculturas llamadas Kabene Babe, ya nos hemos referido antes, que se colocaban junto a los kurganes o túmulos funerarios construidos en territorios de Ucrania y también el sur de Rusia, cronológicamente más o menos entre el siglo VII y el XII de nuestra era. De ahí que se decantara por una cronología visigoda en línea con la opinión de Amador de los Ríos. Pero de momento la atmósfera de desconfianza en torno a la inusual apariencia de las estatuas no iba más allá de corrillos informales entre los investigadores que se acercaron al pabellón español del Prater Vienès. La primera vez que saltaron las alarmas en los círculos académicos fue precisamente en el mencionado discurso de Rada de 1875, en la Academia de la Historia, ya lo hemos dicho antes. El propio Rada aportó una documentación gráfica lo suficientemente abundante y detallada como para levantar suspicacias entre aquellos que tenían conocimientos, por vago que fueran, en cuestiones iconográficas y epigráficas. El conjunto escultórico era inexplicablemente heterogéneo, era inverosímil, pero uno de los problemas es que el sacrosanto principio de autoridad impidió a muchos de los colegas de Rada pronunciarse sobre un asunto que habría dejado en evidencia al académico recién investido y que además era amigo de Alfonso XII, además de gozar de una posición funcionarial intocable para su época. Sin embargo, recientes investigaciones, como la firmada por la prestigiosa Teresa Chapa, han desvelado que el propio Rada albergaba ya dudas sobre la autenticidad de la colección. Dudas que debieron de agitar su conciencia cuando 2 eminencias de la época, el epigrafista y hispanista alemán Émile Hübner y el arqueólogo francés Adrien de Lomperrier, le trasladaron su convicción de que las inscripciones epigráficas de las estatuas eran directamente falsas. Tal estado de opinión se consolidó definitivamente cuando la Exposición Internacional de París, celebrada en 1878, acogió una nueva remesa de esculturas del Cerro de los Santos. Por entonces, los colegas europeos de Rada tenían claro ya que aquellas inscripciones carecían de sentido, tenían rasgos absurdos, patinas inadmisibles y acabados que rayaban en lo pintoresco. El episodio dejó el nombre de España en las cloacas del descrédito y el nivel de nuestros conservadores quedó en evidencia, sobre todo después de que el asunto fuera investigado a fondo y al detalle. Léon Houzé, en 1891, y Émile Hübner, en 1893, presentaron sus primeras conclusiones por escrito, pero no fue acometida una investigación certera y detallada que identificara al falsificador y dictara sentencia sobre la colección hasta pasado el cambio de siglo. Tal estudio llevó la firma de José Ramón Mélida, el arqueólogo español, en varias entregas en las que depuró la colección y separó las piezas auténticas de las piezas falsas. Ocurrió entre 1903 y 1906, es decir, décadas después de fraguarse el escándalo y 2 años más tarde de fallecer Rada. El veredicto final de las 300 piezas de la colección, nada menos que 70 eran falsas. Rada no escapó al escarnio público, pero al menos murió sin conocer las proporciones del descalabro que él mismo había engendrado. Evidentemente, el hecho de que José Ramón Mélida fuera su discípulo, además del respeto reverencial
por las consabidas jerarquías en esos momentos, fue el motivo de que solo después de su muerte se acometiera un estudio cuyas conclusiones habrían dejado a Rada en muy mal lugar en vida. En definitiva, Rada y Delgado pasará a la historia como el primero que acuñó el término ibérico, pero también el que carga desde entonces con el estigma del gran error: dar validez a una colección trufada de falsificaciones. Pero quedaba aún una duda por resolver. ¿Quién estaba detrás de semejante fraude? El nombre de Vicente Juan Amat sonó pronto como el principal sospechoso. Con los años se supo que el relojero de Yecla había obrado aquella farsa para engordar la colección. Amat puso sus habilidosos dedos al servicio de su propia codicia. Esculpió a discreción docenas de figuras y tomó como fuente de inspiración algunas de las reliquias que él mismo había exhumado del cerro con el permiso de excavación obtenido del Museo Arqueológico Nacional. Las restantes piezas falsas fueron creaciones imposibles que solo Rada se tragó: un rinoceronte, un ave fénix, un caballito de mar, un cuadrante solar. Amat actuó sin medida y sembró el caos entre el gremio de conservadores hasta que su fraudulenta ejecución fue detectada por León Usé, Emil Hübner y el propio José Ramón Mérida. Hoy las estatuas se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional para recordarnos que de su gestión surgieron dos desenlaces que están en las antípodas uno del otro. Por una parte, su factura estilística inspiró a Rada y Delgado a la hora de entrever un arte ibérico genuino negado hasta ese momento. Y por otro lado, la manipulación epigráfica y falsaria del relojero de Yecla devino en una cadena de despropósitos que enturbió la reputación de la arqueología española.